Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a tomar en cuenta la pregunta, ¿cuándo ocurre el rapto de la iglesia? Voy a empezar este estudio leyendo las palabras de Jesús en Juan 14, versículos 1 al 6. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice en este pasaje, si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Este es el momento del rapto, el próximo evento profético, lo que estamos esperando en cualquier día, en cualquier momento. Hay diferentes opiniones en cuanto a la venida de Cristo. Algunos creen que Él vendrá después de la tribulación y otros creen que Él vendrá antes de la tribulación, pero en realidad Él vendrá en ambos tiempos. Él vendrá antes y después de la tribulación. Hablaremos más de esto en un momento. La verdad firme es esto, que Cristo viene otra vez. Él lo ha prometido y el Señor Jesucristo no miente. Él cumplirá su palabra. Su venida estará en dos partes, el rapto y el retorno. En Hechos 1:11 dice este pasaje en la palabra, Jesús acaba de ascender al cielo después de haber estado aquí 40 días después de su resurrección, y dos ángeles aparecieron después de que Jesús desapareció. Y estos dos ángeles hablan con los discípulos que están ahí parados mirando arriba, y ellos dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Como ya he dicho, el rapto es el próximo evento profético que se cumplirá. Puede ocurrir en cualquier momento. El retorno de Jesucristo en poder y gloria ocurrirá al final de la tribulación de 7 años, y Él vendrá para establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. Hablemos de estos dos eventos entonces, el rapto y el retorno. El rapto de la iglesia y el retorno de Jesucristo para reinar. El rapto ocurre en un momento desconocido. Jesucristo podría venir para arrebatarnos en cualquier momento. Dice Mateo 24:36, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Versículo 42. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir el Señor. Y versículo 44. Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Debemos estar alertas, esperando su venida en cualquier momento. Si estamos esperando la venida del Señor, querremos vivir en una manera que agrada al Señor. Dice 1 de Juan 3:2, amados hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ahora mismo somos hijos de Dios. Después de aceptar a Cristo, ya somos hechos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, cuando tenemos el cuerpo nuevo glorificado con el Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él viene, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 2:28 también dice, ahora hijitos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Cristiano,
Viva cada momento como si Jesucristo estuviera a su lado, porque en realidad Él está a nuestro lado. Él está con nosotros. Si estamos cometiendo algún pecado cuando Él venga, seremos avergonzados. Esto no significa que seríamos dejados atrás, porque la salvación no está en juego. La salvación es eterna, la salvación es segura. Una vez que hemos recibido a Cristo, le hemos entregado nuestras vidas a Él, Él nos da vida eterna, estamos seguros en las manos de Dios. Pero nuestras recompensas están en juego si estamos viviendo en desobediencia cuando Él venga. Seríamos arrebatados, pero perderíamos una recompensa que pudimos haber ganado si fuéramos fieles al Señor. Entonces vivamos con fidelidad, vivamos en pureza y santidad, vivamos esperando la venida del Señor en cualquier momento. En el día del rapto, cuando Él viene para arrebatar la iglesia, los creyentes ya muertos serán resucitados con cuerpos nuevos y los creyentes vivos serán transformados y también glorificados con cuerpos nuevos. Entonces, cuando suena la trompeta, cuando Cristo venga, los muertos serán resucitados primero y después nosotros, los vivos, seremos transformados juntamente con los resucitados y juntos subiremos a la presencia del Señor. Dice 1 de Tesalonicenses 4:13: Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Oiga bien, como cristianos tenemos mucha esperanza. No es como el mundo inconverso. Al morir la persona inconversa, su alma va al infierno. Ya no hay esperanza. Pero para el creyente, cuando muere el creyente en Cristo Jesús, la persona que tiene fe en Cristo Jesús, pues su alma va a la presencia de Dios. Y cuando Cristo viene, Él va a traer el alma de aquella persona consigo para resucitar el cuerpo, reunir el cuerpo con el alma, transformarlo en un cuerpo glorificado y nosotros lo veremos otra vez a aquella persona. Sea su papá, su mamá, su hermano, su pastor, un misionero, un gran amigo, un hijo, una hija. Vamos a tener una gran reunión con aquellos seres queridos que eran creyentes en Cristo. Dice la palabra entonces, siempre leyendo en 1 de Tesalonicenses 4:14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los resucitados, en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Era un saludo del primer siglo entre los creyentes. Los creyentes vivos no van a adelantar a los muertos, sino que serán resucitados primero los muertos en Cristo, y luego todos seremos transformados y transportados a la presencia del Señor. El rapto será un día de reunión, de regocijo con nuestros parientes cristianos que ya habrán muerto. El rapto es el día de la resurrección para la iglesia de Jesucristo. O sea, todos los que han sido salvos desde Pentecostés, en aquel día cuando Pedro predicó y nació la iglesia y 3,000 personas aceptaron, hasta el día de hoy y hasta el rapto actualmente, hasta que venga el momento del rapto, todas estas personas que han recibido a Cristo como Salvador personal, seremos resucitadas en ese momento del rapto a la presencia del Señor. 1 de Corintios 15:51 dice: presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados como incorruptibles también. Porque es necesario que lo corruptible, o sea, este cuerpo carnal y pecaminoso, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción para poder ir al cielo, y lo mortal, lo que muere, se vista de inmortalidad, lo que no muere, lo que es eterno. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto, que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Ya no tendremos que temer más la muerte, porque ya tendremos cuerpos nuevos glorificados con el Señor. Gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Todo lo que hacemos para el Señor tiene valor, tiene recompensa. Dice Apocalipsis 26, bienaventurados, bendecidos son todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte se refiere a la eternidad en el infierno. Esto no tenemos que temer, porque ya tenemos parte en la primera resurrección por ser creyentes en Cristo Jesús. La primera resurrección contiene 3 grupos: los creyentes del Antiguo Testamento, o sea, Adán, Abraham, Moisés, David, Isaías, Jeremías, todos los que eran creyentes del Antiguo Testamento hasta el tiempo de la cruz. Después, los creyentes del Nuevo Testamento y la edad de la iglesia, en el cual vivimos ahora mismo, y luego los que serán salvos durante la tribulación y serán resucitados al final de la tribulación. Esto hace la primera resurrección: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, la iglesia, y luego los de la tribulación. 3 grupos que son creyentes y serán resucitados para participar en esta primera resurrección. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, seremos resucitados en el día del rapto. Esta es nuestra parte de la primera resurrección, el día del rapto, cuando Él viene para llevarnos a su presencia. Ahora, el rapto ocurre antes de la tribulación, porque Jesucristo ha prometido guardarnos del tiempo de prueba y castigo que vendrá sobre todo el mundo. Así se clasifica que está hablando de ese tiempo de tribulación que durará por 7 años, cuando el anticristo va a reinar en esta tierra. Cristo ha prometido que nos va a guardar, que nos va a quitar, que nos va a sacar de ese tiempo de prueba para no tener que sufrirla. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. También 1 de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para ira o para castigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos dicho, la tribulación es un tiempo de 7 años que empieza después del rapto. El próximo evento que ocurrirá es el rapto de la iglesia. Cristo vendrá, resucitará a los muertos en Cristo. Nosotros que somos creyentes y vivos seremos levantados también, arrebatados, y esto hace lo que se llama el rapto. Luego, después del rapto, empieza la tribulación y dura por un lapso de 7 años. Es cuando la ira y castigo de Dios cae sobre esta tierra. Al final de este tiempo de 7 años, ya cuando finaliza la tribulación, Cristo regresará del cielo con nosotros, porque nosotros ya estamos con Él, y Él regresará para establecer su reino y juzgar las naciones, y Él reinará
por 1000 años sobre esta tierra desde la ciudad santa de Jerusalén. Es cierto que habrán personas salvas durante la tribulación. Durante aquellos 7 años después del rapto, empieza la tribulación y Dios va a tener sus testigos aquí, los 144,000 israelitas que van a predicar el evangelio, y muchas personas serán salvas. Pero la mayoría de ellos sufrirán martirio. Van a ser decapitados por causa de su testimonio, por rehusar recibir la marca de la bestia, 666, o en la mano o en la frente. Ellos sufrirán martirio, muerte, y ellos morirán por causa de su fe. Estos se llaman los santos de la tribulación, y ellos serán resucitados al final de la tribulación para poder entrar al reino de 1000 años junto con nosotros y junto con los del Antiguo Testamento también. Dice Apocalipsis 6:9, hablando de aquellos, los que serán salvos en la tribulación. Cuando el Cordero, Jesús es el Cordero, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar, el altar en el cielo, las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse firmes en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Durante estos 7 años de tribulación, cuando estamos con el Señor, pues van a ir muriendo varias personas aquí en la tierra que han recibido a Cristo. Ellos son los mártires y sus almas van a la presencia del Señor, y ahí están haciendo su plegaria, su grito: Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre, nuestra muerte? Y Jesús está diciendo: paciencia, paciencia. Ya cuando se cumplen los 7 años, yo regresaré y yo voy a echar el anticristo en el lago de fuego, y yo voy a juzgar las naciones, y yo voy a establecer mi reino por 1000 años, y ustedes reinarán conmigo en el reino milenial de 1000 años. Gracias a Dios que al final de la tribulación, Jesucristo regresará a la tierra para establecer su reino. Este evento será visto por todo el mundo. Entonces veamos unas diferencias entre el rapto antes de la tribulación, luego 7 años de tribulación, y luego el retorno de Cristo al final de la tribulación. El rapto ocurre antes de la tribulación, el retorno ocurre al final de la tribulación. El rapto es secreto. Solo la iglesia va a ver a Jesús en aquel momento. Será un cerrar y abrir de ojos rápidamente. El mundo inconverso no va a ver a Jesús en el rapto, solo la iglesia. En el retorno, al final de la tribulación, será un evento público. Dice la palabra que todo ojo lo verá cuando Él viene en gloria. El rapto es para sacar a los creyentes a la presencia del Señor en el cielo. El retorno es para regresar con los creyentes a la tierra para reinar por 1000 años. El rapto es un día de resurrección. El retorno es un día de juicio para las naciones, cuando Cristo viene y juzga a los sobrevivientes de la tribulación y los separa en 2 grupos, las ovejas y los cabritos. Ovejas son salvas, cabritos son perdidos y van al infierno. En el rapto, solo la iglesia del Señor Jesucristo verá al Señor. En el retorno, cuando Cristo viene, todo el mundo va a verlo con sus propios ojos y van a rendirle gloria y homenaje. Entonces hago la pregunta: ¿ya ha acontecido el rapto? No, todavía no. En este momento de grabación en el cual estoy aquí frente a la cámara, Cristo todavía no ha venido, no ha regresado, pero podría venir en cualquier momento.
El rapto será un momento de esperanza y alegría para el creyente, pero será un momento de miedo y tristeza para el inconverso. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo prepararme para el rapto? Pues arrepentirse de su pecado, recibir a Cristo por fe en su vida y dedicar su vida a Dios para servirle hasta que Cristo venga. Así entonces, cuando Cristo viene, puede recibirlo con brazos abiertos. Recordemos la promesa de Jesucristo en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El rapto provee consuelo para el corazón del creyente. El rapto produce santidad en nuestras vidas. Queremos vivir vidas dedicadas para el Señor Jesucristo. Y el rapto nos promueve con urgencia en llevar el Evangelio a otras personas para que también sean salvas antes de que Cristo venga. Gracias a Dios que podemos esperar con toda confianza el día del rapto. Padre, pido que tú lleves este mensaje a cada corazón y si hay una persona escuchándome que todavía no está preparada, por favor, ayúdale a esta persona a hacer la oración de fe, confesar sus pecados al Señor y decirle al Señor Jesucristo que lo recibe por fe en su vida, en su corazón, para salvarle y darle vida eterna. Y luego ayúdale a esa persona a vivir una vida dedicada a ti, abandonando el pecado del pasado, y viviendo una vida de santidad y dedicación a Dios en el futuro, hasta que tú vengas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ayúdame en compartir este mensaje para que otros lo puedan escuchar también. Compartir en su aparato, por favor. Que tenga buen día y hasta el próximo.